El otro día estaba tirado en mi cama, scrolleando en el celular como siempre en Instagram, cuando de repente me encontré con el siguiente reel. Mi padre me dio este consejo, que yo siempre repito, que si uno lee un libro y se da cuenta de que no está interesado, uno debe dejarlo caer. Él me dijo eso. Y luego, años después, yo leí los ensayos de Montaigne, una de mis lecturas preferidas. Y él dice que que si él encontraba un pasaje en un libro que no entendía, que salteaba, como decimos aquí, lo omitía y seguía adelante. Yo creo que está bien eso, ya que uno debe ver en la lectura una felicidad y accesible. Yo creo que la idea de lectura obligatoria es una idea falsa. Estuve conversando días pasados con un señor italiano y él me dijo, cuando yo era chico me hicieron leer la Divina Comedia. Yo lo aborrecía, Dante, pero lo he releído hace poco y he descubierto que es bastante bueno. Para quienes no sean de Latinoamérica o no estén muy metidos en el mundo de la literatura y los libros en general, ese viejito tan simpático que estaba hablando se llama Jorge Luis Borges y es probablemente uno de los exponentes de la literatura latinoamericana más grandes que han existido jamás. Para que se puedan dar una idea de lo bien reconocido que es Borges y las obras que ha publicado, pueden seguramente encontrarse entrevistas de otros grandes autores latinoamericanos, como pueden ser Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez o Julio Cortázar, rindiéndole pleitesía o reconociendo el gran trabajo que Borges había hecho en el transcurso de su carrera. Yo personalmente no he leído muchas de las obras de Borges, más que nada algunos cuentos cortos de los más clásicos como El Alep, La Biblioteca de Babel, La Casa de Asterión o algo así me parece que se llamaba, y una que otra historia corta de sus compilados como El Alep o Ficciones. Pero más allá de eso no soy un gran conocedor, la verdad. Lo que sí sé es que Borges era tan buen escritor que mucha gente dice que murió sin haber ganado el premio Nobel de Literatura, no porque no se lo merecía, sino porque el premio Nobel no se merecía a Borges. Pues yo creo que hay escritores, en fin, a quienes ese premio les correspondería con anterioridad, porque son escritores, bueno, mayores y con una obra ya prácticamente terminada, ¿no? Todos nosotros todavía estamos en plena lucha, pero por ejemplo un escritor como Borges, que yo creo que es un gran escritor, ¿no? Es decir, para un español o un peruano, como para un argentino, pues Borges es una figura absolutamente reconocida y hubiera debido tener el premio Nobel ya hace bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, el punto de este video no es hacerles una biografía o explicarles a detalle quién fue Jorge Luis Borges y sus obras. En lo que me quería enfocar es en el mensaje que da Borges en ese video en particular. No sé ustedes, pero a mí desde pequeño siempre me interesó la lectura, especialmente la lectura de cómics. Así es como empecé a adentrarme en el mundo de los libros y las novelas gráficas en general. Pero, a pesar de que yo desarrollé un interés natural por leer, y era algo que así disfrutaba hacer en mi tiempo libre, había algo que detestaba. Y esas eran las lecturas obligatorias, o los planes lectores que nos daban en el colegio. Si ustedes son de Latinoamérica, o de países como el que yo vengo, Perú, seguramente saben a lo que me refiero. En el periodo en el que yo me encontraba en el colegio, es decir, todo primaria y secundaria, habían cursos, que en mi caso se llamaban lectura, tal cual, en el cual nos veíamos obligados a leer ciertos libros que nos designaba el colegio como lecturas obligatorias. Yo ya terminé el colegio hace años, pero estos son algunos de los libros que fueron parte de mi plan lector obligatorio y que hasta el día de hoy guardo por recuerdo, simplemente. Pero hay algunos, como este grandote de acá, que hasta el día de hoy no he empezado, o incluso otros, como este chiquitito de acá,
que no sé si notarán, pero ni siquiera he sacado de su empaque. Pero lo que es curioso es que más o menos por las mismas fechas en las que tenía la obligación por parte del colegio de acabar de leer libros como este, que nunca abrí, en mi tiempo libre estaba terminando este libro, El Código Da Vinci, que podemos ver es significativamente más grande que este otro. Entonces, si este libro es mucho más corto y más rápido de leer, ¿por qué no había forma de que me hagan leer este? Pero yo por voluntad propia decidí leer este libro. Ahí yo creo que la palabra clave es interés, curiosidad y ganas genuinas de leer un libro. Y esa es una de las razones por las cuales yo personalmente creo que todos los planes de educación que involucran obligar al alumno a leer ciertos títulos literarios por obligación son la receta perfecta para extinguir cualquier interés en la lectura de cualquier persona. Es algo así como, imagínate que alguien te invite al cine a ver una película, pero no puedes elegir qué película ver, sino que yo voy a elegir por ti cuál es la película que tienes que ver de principio a fin, y con eso no solamente esperar que me entregues un trabajo resumiendo lo buena que estuvo la película, sino que aparte tengo que esperar que quieras seguir viniendo conmigo a ver más películas como esta, ¿no? Que puede que te guste o puede que la odies. Cuando le pedí a mi madre que me compre este libro, y cada vez que decidía leer este libro en mi tiempo libre, era porque realmente tenía ganas de saber qué era lo que pasaba en este libro y cuál eran las cosas que iban a suceder con el protagonista del mismo. No era solamente que me interesaba saber qué iba a suceder, sino que a medida que iba leyendo me sentía entretenido con lo que iba sucediendo. Es decir, disfrutaba cada página del libro. En cambio, cuando veía en la lista de lectura de mi colegio libros como estos, no es que fuera un libro malo necesariamente, o que el autor no sea un autor bueno. Es más, ni he leído el libro, entonces no puedo juzgar qué tan bueno o malo es, basándome solo en la portada y el título. Sin embargo, cuando yo leía la sinopsis, o investigaba un poco de qué trataba el libro, no me despertaba el mayor interés de saber o leer este libro. Y es a esto lo que... Y es este punto del que tengo... Y es este punto precisamente del que quiero hablar, y del que habla Borges, que muchas veces vemos la lectura como una actividad que tiene que ser productiva, o que tiene que cumplir un fin de cultura o de educación más allá del puro placer o entretenimiento del lector. Y creo que es ahí donde se mata el interés genuino de una persona por leer. No solamente está el problema de intentar incentivar la lectura con libros que no resultan interesantes para los alumnos, sino que hay un segundo problema que creo que es igual de importante, o hasta me atrevería a decir que más importante que el anterior problema, que es que muchas veces las listas de lecturas obligatorias que nos inculcan en el colegio traen consigo lecturas muy densas o muy avanzadas para el nivel de lectura de los propios alumnos. Yo me acuerdo que uno de los libros que estaba designado en mi plan de lectura de primaria era Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Ahora, quizás ustedes no están muy familiarizados con el autor o el libro, pero para los que sí lo están, probablemente saben que eso no es un libro demasiado interesante o que va a ser apreciado por un niño de unos, ¿qué?, 13, 14 años. ¿Por qué? Porque toca temas complejos, abstractos, densos, que pueden resultar, como a mí me resultó el momento en el que lo leí, completamente aburrido
tedioso y una lectura que no disfruté en lo más mínimo. No lo terminé. No lo terminé porque simplemente me aburrió, no entendía lo que pasaba y le perdí el hilo a la historia. Y lo mismo me ha pasado con libros como por ejemplo La Divina Comedia, que era parte de la lista de lectura de otro plan lector, pero con solamente abrir una de las páginas y leer el lenguaje en el que está escrito el libro, no entiendes nada de lo que te está intentando decir el autor y simplemente llegas a la conclusión de este libro es aburrido y probablemente no lo quiera leer en el resto de mi vida. No digo que esté mal el intentar inculcar libros que sean obras universales o sean de cultura general a jóvenes lectores, pero hay formas de hacerlo. Así como es importante inculcar estas lecturas, es más importante en qué momento se les presenta a los lectores. Porque como dice Borges, él conoció a un amigo suyo que en su momento, cuando leyó La Divina Comedia, le pareció un libro aburrido, un libro que le hizo odiar al propio autor, Dante Alighieri, pero que eventualmente cuando lo dejó ir, dijo, no voy a terminar este libro, y lo revisitó años después, o mucho tiempo después, fue capaz de apreciar la obra maestra que era ese libro. Entonces yo creo que para que una persona pueda apreciar el valor real de una obra o de un libro en general, no basta solamente con presentarle en bandeja de plata el libro o la obra, sino que basta con presentarle el libro o la obra en el momento adecuado para ese lector específico. Y ya por último está el tercer y último punto, que es que muchas veces cuando se inculca o se quiere inculcar el hábito de la lectura desde el colegio, se inculca como una especie de obligación o como algo que tienes que hacer para ser más inteligente, ser una persona más culta o para ser una mejor persona en general. Y yo creo que la lectura debe ser algo que se hace no por obligación, sino por gusto, por interés, porque quieres sentarte a leer en tu rato de ocio y pasar un buen rato. No porque te va a hacer mejor, no porque te va a ayudar a ganar más dinero y no porque es una obligación o algo que tienes que hacer, sino que lo haces porque lo disfrutas y punto. Entonces, si tú eres alguien que nunca llegó a desarrollar un hábito por la lectura, simplemente porque no te llegó a interesar, o fuiste uno de los muchos soldados caídos a los cuales les extirparon el deseo de leer algo simplemente por la pesadilla y estrés postraumático que les ocasionaron en el colegio, te invito a reconsiderar tu decisión y buscar un libro o lectura que sea de tu agrado y darle una oportunidad, hacer la prueba de ver si te gusta, ver si lo disfrutas, y si no te gusta o si no lo llegas a entender, simplemente quizás dejar ese libro a un lado por un tiempo y buscar otro que sea más de tu interés. Yo creo que la lectura es como el mundo del cine o del arte o del deporte, que es un mundo de opciones, entretenimiento y conocimiento infinito por descubrir, y del cual, si te llegas a alejar, puede resultar una pena de todas las grandes experiencias y aventuras que te podrías llegar a perder, ¿no? Y jamás conocer. Entonces, sí, yo creo que este es el mensaje principal que quería dar de este video. Si nunca te ha gustado leer o si nunca desarrollaste un gusto por la lectura, hazlo. Pero no lo hagas porque debes, sino hazlo por gusto, hazlo porque quieres, porque te da la gana y porque lo disfrutas. Y ya.